Creo que ya está. Vale, ya estamos grabando. Vale, perdón que no me he presentado, yo soy Nuno. Hago parte del soporte técnico avanzado aquí en Schneider Electric y me está acompañando mi compañero Ricardo Tejero. Vale, pues hemos dicho que cualquier perturbación en un parámetro de magnitud, frecuencia, forma de onda o simetría, podemos clasificarlo como un problema de calidad energética y que estos fenómenos tienen consecuencias para nuestras cargas. Vale. Tenemos las normas de calidad de energía que existen para ayudarnos a identificar estas perturbaciones eléctricas. Son una fuente de pautas que podemos seguir, tanto proveedores como consumidores, y que nos ayudan a identificar y clasificar estos incidentes, para que los podamos también corregir e identificar la causa raíz. Como normas vigentes tenemos la IEC 61000, que hace respecto a la compatibilidad electromagnética, la IEC 6100047, que define los detalles correspondientes a los armónicos, la 415, que define los detalles correspondientes a los parámetros de flicker. Puedo hacer una pequeña nota de qué es el flicker. ¿Vale? El flicker sería, por ejemplo, este fenómeno que a veces vemos en nuestra casa, ¿no? Como tenemos una bombilla y vemos que la bombilla empieza a bajar de intensidad o a subir de intensidad, ¿vale? Y esta variación en el brillo es debida a fluctuaciones rápidas en el voltaje que se da en la fuente de alimentación. ¿Okay? La IEC 6100430 define los detalles correspondientes a los parámetros eléctricos que determinan la calidad del suministro eléctrico. Y por último, la MID, que es la Directiva Europea que especifica los requisitos particulares y las pruebas de tipo para los contadores que midan la energía eléctrica. Perdón, la energía activa. Vamos a ver que nuestros medidores cumplen con estas normas. Unos con algunas de ellas, otras con todas y otros incluso con algo más que esto. ¿Vale? Y empezamos entonces con nuestra gama de medida básica. Aquí podemos ver nuestros sensores de medida inalámbrica, PowerTag, que tienen como característica la clase de precisión 1 para la medición de energía activa. Hacen medida directa, o sea, no necesitamos transformadores de intensidad. Comunican por Zigbee y tienen medidas básicas de intensidad, voltaje, factor de potencia y energía. ¿Vale? Estos medidores son inalámbricos, con lo que se ahorra mucho tiempo con el cableado. Los instalamos directamente en los magnetos térmicos o automáticos. Perdón. Los sensores, como podéis ver, tenemos varios tipos de sensores para instalar aguas arriba, aguas abajo, sensores específicos para determinados interruptores. Y estos sensores los tenemos que vincular a los concentradores, que pueden ser, por ejemplo, un PowerTag Link o un Smart Link. ¿Vale? Esta vinculación se hace de forma muy sencilla. O sea, no tenemos que ser un informático, tener muchos conocimientos. Es tan solo entrar en la interfaz web de los concentradores y hacer la vinculación de los sensores. ¿Dónde los utilizamos? Pues tenemos diversas aplicaciones. Este tipo de sensores los podemos utilizar, y de hecho lo hemos utilizado por todas partes. O sea, desde un cuadro para un aeropuerto, como por ejemplo puede ser una industria potabilizadora de agua, un colegio, lo hemos puesto en data centers. Podemos poner en cualquier parte. La ventaja de los PowerTag es que están más cerca de los consumos y podemos llegar nos acercamos a los consumos que están más dispersos, ¿no? Lo normal antes sería medir la acometida principal del cuadro general de una instalación, pero con PowerTag podemos medir hasta donde tú quieras.
O sea, sin importar la talla de la instalación. Se trata de conocer los consumos, por un lado, pero por otro lado tenemos también la posibilidad de alarmas. En este caso solo teníamos una alarma, que es la de corte de corriente. Cuando tenemos un corte, podemos recibir un aviso, lo que nos permite entonces mejorar, por ejemplo, la continuidad de servicio, ¿no? Pues si hay un disparo, al final recibimos una alarma y vamos a poder hacer una intervención o una maniobra para asegurar que toda la instalación funciona bien. ¿Tenéis alguna duda en relación a esto? ¿Queréis comentar algo? Pues seguimos. Los contadores y medidores de energía monofásicos son dispositivos muy sencillos, clase de precisión 1, medida directa hasta 63 amperios. Ya tenemos aquí la certificación MID. Medición de 4 cuadrantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues significa que podemos medir tanto el consumo como la generación de energía. Dirección directa e inversa. ¿Okay? Supongamos que tenemos, por ejemplo, un electrodoméstico que consume 1 kilovatio de energía, pero al mismo tiempo a lo mejor tengo un panel fotovoltaico que al mismo tiempo está generando energía. Entonces lo vamos a poder ver. ¿Vale? Estos medidores ya tienen pantalla. Algunos es una pantalla de LCD, en otros una pantalla mecánica, por ejemplo. Entonces nos permite ver directamente los consumos que tenemos. Y ya tenemos algunos protocolos de comunicación con estos. Comunicamos por Modbus y con el IEM 2135 en concreto tenemos el protocolo MBus. ¿Vale? ¿Dónde los podemos utilizar? Otra vez, cosas sencillas, edificios comerciales, hoteles, data centers también los podíamos poner. Viviendas. Viviendas, Ahora obviamente, sí. Tenemos el tema fotovoltaico. ¿Vale? Son dispositivos bastante sencillos. Otra vez, medida directa, o sea, no necesitamos transformadores de intensidad. Estamos viendo los 4 cuadrantes. Aún dentro de la medida básica, tenemos los medidores multicircuito, BCPM. ¿Queréis comentar algo? Perdón, ¿escucho a alguien? Bueno, seguimos. Pues son medidores también de clase 1, son ideales para concentraciones de cargas pequeñas, desde 30 hasta 84 circuitos, y van conectados a una sola unidad. Tenemos estas barras que podemos ver aquí, que es donde se conectan los transformadores de intensidad, y las barras van conectadas a un concentrador. Este concentrador es donde está todo el procesamiento y donde tenemos las comunicaciones. En este caso, Modbus, Ethernet, BACnet, y tenemos también la posibilidad de tener 4 alarmas programables. Esencialmente, hemos instalado este tipo de medidores en data centers. Y tenemos los de núcleo abierto y de núcleo cerrado. Hasta 84 circuitos. Hasta 84 circuitos, sí. Son muchos. O sea, pero siempre pensando en cargas pequeñas, ¿no? ¿Alguna duda en relación a esto? Pues hasta aquí va nuestra gama de medida básica. Puntos claves a recordar de la medida básica, pues que tenemos medida directa hasta los 125 amperios. Tenemos los módulos de comunicación integrados, no hace falta añadir ningún accesorio, nada, los medidores ya están preparados para las comunicaciones y son ideales para la imputación de costes de consumo de energía. Tenemos también la compatibilidad con diferentes protocolos y transformadores de intensidad en el caso, obviamente, del BCPM, o sea, de estos últimos que hemos visto. ¿Tiempo? Vale, pasamos a la medida intermedia.
Para los que llevan tiempo con nosotros, sean empleados de Schneider o como nuestros clientes, os sonará este tipo de display. Esto es porque estas PMs derivan de las antiguas PM700 que teníamos. Y por esto tenemos este display más sencillo. ¿Vale? Aquí ya empezamos a tener una tasa de distorsión armónica que podemos ver, armónicos individuales hasta el armónico 31, desequilibrio entre fases, podemos hacer un registro de valores mínimos y máximos con fecha y hora, 2 fijos y 6 programables, 64 muestras por ciclos para registros y módulos de entrada y salida, en este caso son opcionales, ya tendríamos que comprarlos aparte, y una supervisión remota a través de comunicaciones. Estos medidores comunican o a través de pulsos o RS435, Modbus. ¿Vale? La clase de precisión varía entre la clase 1 o punto 5. ¿Vale? Son medidores muy sencillos que podemos utilizar en el frontal del panel, por ejemplo. La serie PM3200. Pues aquí ya tenemos una pantalla que es más moderna, una clase de precisión también ya mejorada, punto 5, para la medición de energía activa. Tenemos medida otra vez de tasa de distorsión armónica y ya vienen con 2 salidas digitales, o sea, aquí ya no es opcional, ya viene embutido en el medidor. Subimos el número de alarmas posibles a 15, con indicación de fecha y hora. Y también interesante la multitarifa. O sea, podemos tener 4 tarifas que podemos aplicar, por ejemplo, a las 4 estaciones del año. Protocolo de comunicación, Modbus de nuevo, y salida de pulsos. Aquí también tenemos, como podemos ver en la tabla, los 4 cuadrantes. ¿Ok? Y en el modelo PM3255 ya tenemos los logs, o sea, ya guardamos los eventos. Podemos ver también que vamos ampliando el número de alarmas mediante avanzamos en los modelos, ¿no? ¿Queréis comentar algo sobre estos medidores? ¿Algunas dudas? Estos ya los comentaríamos con el Ion Setup. Con el Ion Setup, buena pregunta. Con el Ion Setup podemos comunicar, o sea, todos los medidores que disponga de comunicación por Modbus o por Ethernet, por ejemplo, podemos utilizar el Ion Setup para configurar y, por ejemplo, ver valores en tiempo real. ¿Okay? Vemos también que es a partir de esta serie que tenemos el primer medidor que necesita o que puede tener, tenemos medida directa, pero podemos tener también transformadores de intensidad. ¿Okay? A partir de la gama 32 ya podemos añadir los transformadores de intensidad y a partir de aquí todos los medidores que vamos a ver ya necesitan de sus transformadores de intensidad. Dejamos de tener la medida directa como teníamos en los anteriores. Otra cosita que me he olvidado de comentar es que son dispositivos para instalar en el carril DIN. ¿Ok? Las PMs 5000. Aquí tenemos 3 rangos donde lo que cambia entre los modelos sería sencillamente el número de salidas que tiene, el número de armónicos que podemos medir, armónicos individuales en este caso, número de alarmas y la precisión que ya llega al punto 2, como podemos ver aquí en estos 2 últimos modelos. Son de fácil configuración a través del display.
O sea, podemos entrar aquí en el display y hacer toda la configuración, no necesitamos ningún tipo de software. Podemos hacer toda su parametrización a través de la pantalla. Ya tenemos la comunicación Ethernet o Modbus TCP. Y tenemos una particularidad que es tener dos bocas, entonces que nos permite hacer una conexión daisy chain entre los medidores. Esto es muy bueno a la hora de pasar cable, ¿no? Podemos tener un cuadro mucho más limpio. ¿Dónde los utilizamos? Pues también lo podemos utilizar por todas partes. Al ser un medidor ya más robusto, también vemos que los utilizamos en las industrias. ¿Ok? Tenemos también una capacidad de memoria más amplia que los modelos que hemos visto anteriormente. ¿Algo a comentar sobre estos? ¿Alguna duda? ¿Algún apunte que queréis hacer? A los compañeros de nivel 1 también, que suelen aportar siempre algo interesante. Vale, pues una cosita más que me he olvidado de mencionar es que en estos dos últimos medidores tenemos un servidor web integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la dirección IP podemos acceder a los medidores y tendremos una interfase donde podemos hacer configuraciones, ver los registros. O sea, podríamos hacer una monitorización remota también a través de este servidor web. Estos medidores ya empiezan a comunicar con ION, con el protocolo ION. No, aún no estamos, aún no es un medidor ION. ¿Okay? Aunque sí podemos conectarnos con ION Setup, por ejemplo, pero la comunicación sería Modbus TCP. Puntos clave a recordar de la medida intermedia. Pues tenemos los parámetros básicos de medida de eficiencia energética. Tenemos un menú de configuración y fácil visualización a través de la pantalla. La comunicación por puerto Ethernet, el web server y data logger. Ya tenemos memoria, podemos empezar a guardar algo de datos. La multitarifa y la medición 4 cuadrantes. Y empezamos a llegar a nuestros medidores de la gama avanzada, que son más interesantes. Aquí realmente ya tenemos una precisión .2S. La norma esta IEC 62053-22. Detección de huecos y sobretensiones. Empezamos a hacer captura de forma de onda. Tenemos la detección de la dirección de la perturbación. Como podéis ver aquí en el dibujo que os he puesto, por ejemplo, si tenemos un medidor que nos indica que tiene una perturbación aguas abajo y luego otro que nos indica que tenemos una perturbación aguas arriba, podemos identificar el punto exacto de la perturbación. Y esto ya es muy interesante. Y cumple con los estándares de calidad energética. La IEC 61000, que hace referencia a los eventos de calidad de energía, igual que con la EN 50160, que ya nos indica que cuando hay un fenómeno, hacemos una captura del fenómeno y lo guardamos cuando se reproduce. ¿Vale? Tenemos una muestra de 256, o sea, tenemos 256 muestras por ciclo y una memoria mucho más amplia que lo que hemos visto en los medidores anteriores. Aquí ya tenemos 512 megabytes. Sirve de pasarela, o sea, este medidor puede servir de pasarela Modbus TCP a Ethernet, o perdón, Modbus a Modbus TCP, y puede ser maestro Modbus. ¿Qué significa eso? Que ya puede hacer consultas también. A otros equipos. A otros equipos.
otros medidores, por ejemplo. ¿Okay? Y aquí se muestra un poco cómo sería el ecosistema, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo se comunica? Algunos módulos adicionales que podemos tener de entradas y salidas. Si bien que el medidor ya tiene sus entradas y salidas, podemos añadir más, caso necesitemos. ¿Okay? Es la primera central de medida que sería interesante de poner, por ejemplo, en un punto de frontera, donde saltamos de compañía a consumidor o consumidor a compañía. Tenemos con este software, con este medidor ya nos podemos conectar a una red corporativa donde podemos tener nuestros SCADA o nuestros softwares de monitorización energética. ¿Okay? Tenemos una conectividad con Internet a través de la página web de la central de medida, compatibilidad con FTP, detección automática por Ethernet, compatibilidad con IPv6, compatibilidad con XML, o sea, podemos descargar los datos ya en XML, y la posibilidad también de enviar correos electrónicos, por ejemplo, cuando nos sale una alarma. La pantalla ya es un display LCD con color. ¿Qué más podemos decir? Tenemos la capacidad también de enviar los pulsos, entrada y salida de pulsos. Y los protocolos también, aquí ya tenemos Modbus, DNP 3.0, MV90 y Comtrace, que nos permite descargar las capturas de onda. Interesante mencionar también cómo funciona esta captura de onda. O sea, los medidores están constantemente analizando la red y guardando esta información en un buffer de memoria, una memoria volátil. ¿Okay? Cuando se da un fenómeno, cuando tenemos un evento, lo que hace el medidor es coger esta información que habría guardado en la memoria volátil y pasarla a la memoria no volátil. Entonces guarda y tenemos entonces una visión de tiempo, o sea, un poco antes del evento, el evento y un poquito después también. Podemos instalarlos en carril DIN o también en el frontal de un panel. ¿Queréis comentar algo, algunas dudas sobre este dispositivo? Seguimos. Aquí sí tenemos, bueno, este medidor, el Ion 74.000, perdón, 7400, esto sí sería el más indicado para poner en el punto frontera. ¿Ok? Pero, precisión, punto 2S, monitorización de cumplimiento con las normas de calidad de potencia, medición de flicker, si os acordáis, el fenómeno esto que nos hace las bombillas bajar la intensidad, por ejemplo. La medición de flicker empieza aquí, empieza en este modelo. Los modelos anteriores no hacen medición de flicker. Como en la PM8000 tenemos la detección de la dirección de la perturbación, monitorización de valores mínimos y máximos, con indicación de fecha y hora integradas. Toda esta información se guardará en la memoria del dispositivo. Y tenemos aquí disponible ya un puerto óptico y un puerto USB, que no teníamos aquí en la PM8000. ¿Vale? Todo lo demás tiene todas las mismas funciones que la PM8000 con estas funciones añadidas. Otra vez, simple configuración, a través de la pantalla podemos configurar prácticamente todo. Se bien que ya vamos a necesitar de conectarlo con Ion Setup para hacer unas configuraciones más avanzadas. Estos dispositivos los podemos personalizar, podemos crear lógicas, por ejemplo, y pequeñas programaciones. ¿Okay? ¿Alguna duda en relación a esto? Rubén nos ha hecho una pregunta de
unas referencias comercializadas, lo busco y se lo comento. Vale. Y llegamos entonces a nuestro Ion 9000. Este es lo mejor que tenemos a nivel de medición. Es el único equipo certificado 100% clase A. Y significa que según la norma hay que pasar una serie de pruebas para certificarlo y este es el único equipo que pasa todas las pruebas para tener esta certificación de clase A IS 6100430. Tenemos una captura de datos a alta velocidad, hasta 1024 muestras por ciclo. ¿Qué son estas muestras por ciclo? Como podemos ver, en los anteriores teníamos menos. Esto lo podemos hacer una analogía, por ejemplo, con nuestros móviles y las fotos que hacen. Esto sería la definición de la foto que hacemos. La definición de la captura de onda. Cuantas más muestras por ciclo tengamos, mejor, más definición tenemos. ¿Okay? Aquí ya tenemos algunas características de ciberseguridad, como puede ser el SFTP, por ejemplo, o HTTPS, cuando accedemos al servidor web. Otra vez, tenemos detección de la dirección de la perturbación, análisis de compatibilidad con la norma EN 50160, magnitud y ángulos de armónicos individuales aquí, y una memoria de 2 gigas. O sea, esto es el mejor medidor que tenemos en la casa. También disponemos del puerto óptico y de un puerto USB. 8 salidas digitales, perdón, 8 entradas digitales, 2 salidas y 2 relés de salida. ¿Ok? Tenemos también una resistencia certificada IP65, resistente a agua y al polvo. Certificado también UL50, aceites o llama. ¿Queréis comentar algo sobre este medidor? ¿Algunas dudas? ¿Okay? Normalmente, este medidor, ¿qué hacemos? La pantalla es modular, entonces la pantalla la podemos instalar en el frontal del panel, mientras que la CPU, llamémosla así, podría estar instalada ya más alejada, por ejemplo, dentro del cuadro. ¿Okay? La diferencia principal del Ion 9000 para una PM 8000, por ejemplo, sería sin duda la precisión de las muestras por ciclo y la memoria mucho más amplia. Todos estos medidores que hemos visto de medida avanzada son medidores tecnología Ion, que es un protocolo propietario de Schneider. Y estos sí, 100% compatibles con el Ion Setup. Puntos claves para recordar la medida avanzada. La detección de la dirección de la perturbación, que ya podemos generar informes que cumplen con las principales normas de calidad de energía. Tenemos los ajustes personalizables, como os he dicho, podemos crear lógicas, podemos hacer pequeños programas dentro de los medidores y son modulares y flexibles. ¿Okay? Para terminar con la gama avanzada, tenemos 2 medidores que lo utilizamos mucho para medida de utilities, o sea, electricidad, agua, gas. Estos medidores son básicamente lo que hemos visto en los anteriores, serían, por ejemplo, lo que hemos visto aquí en la serie 7400, clase de precisión 2 también hace medición de flicker, todo igual. Por eso no he repetido aquí las características, es todo igual, pero serían más para un mercado americano debido a las conexiones que tienen. ¿Okay? Aquí en Europa lo que vemos, es raro ver el medidor así suelto, lo que vemos es en estas cajitas
empotrado en un cuadro eléctrico. El Ion 8650 para empotrar y el Ion 8800 para instalación en rack, pero básicamente son el mismo equipo. O sea, mismas prestaciones, misma memoria. Otra característica muy importante de estos dos medidores es que tenemos un cierre por hardware. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tenemos una palancita en el medidor donde podemos poner un candado, un sello, y una vez realizadas todas las configuraciones, ponemos este sello y nadie más puede tocar las configuraciones del dispositivo. ¿Ok? Comunicaciones, otra vez, Modbus o Modbus TCP. Y también tenemos los pulsos, obviamente. Otra característica interesante de estos medidores es que pueden tener un módem integrado. Aunque sea algo que hoy en día no se utiliza mucho, sí que lo hemos visto en algunas situaciones, por ejemplo, cuando lo instalan en plantas eólicas, por ejemplo, que están muy aisladas, entonces tienen este módem que les permite hacer una conexión remota y hacer la monitorización del dispositivo. Pues para terminar, tenemos que hablar también de nuestro software de control, porque está muy bien tener los medidores y recoger toda esta información, pero después, ¿qué hacemos con esta información? ¿Okay? Entonces es a través del software que podemos realmente recoger toda esta información y hacer una representación que sea mucho más agradable para el cliente, ¿no? o para el utilizador a través de dashboards, informes, mapas de calor, podemos hacer de todo con la información. En este caso, nuestro software en Schneider, Power Monitoring Expert, para la gestión de la energía, o si queremos ya una parte más de control, podríamos utilizar, por ejemplo, el Power SCADA Operation. Y esta es la gama que tenemos de productos de medida hoy en día y el software que podemos utilizar en conjunto con ellos. ¿Okay? Me falta aquí sin duda el Ion Setup, que sería el software de configuración, especialmente para los medidores Ion, o sea, la gama avanzada. Vamos a ver más preguntas. Preguntas. Miguel Castro, nuestro compañero, nos consulta si tenemos algún equipo con protocolo Profibus y al mismo tiempo Modbus TCP. A mí no me suena, no lo tengo presente ni que tengamos temas en Profibus. Profibus no tenemos. Ninguno de estos es Profibus. Entiendo que estabas hablando de Profibus TP. En gamas bajas no tenemos nada de KNX ni cosas de esas. Francisco, Sí. tú preguntas, ¿existe algún dispositivo multicircuito? Sí, lo hemos visto. Volvemos atrás. Se incorpora un poco más tarde. Aquí están, serían los BCPM. Pero otra vez esto es medida básica aquí. Nos sirve, o sea, un medidor que está muy bien para imputación de costes y así, pero no para calidad energética. O sea, aquí no tenemos una captura de onda ni memoria para guardar los eventos. ¿Algo más que queréis comentar? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que os gustaría haber cubierto aquí, que no he hablado, por ejemplo?
En las gamas más altas has comentado en más profundidad el tema de los tipos de comunicaciones que tenemos. Sí, o sea, la gama más alta, otra vez, aquí que tenemos a nivel de comunicaciones, podemos ver, tenemos los protocolos Modbus, RTU o Modbus TCP, protocolo ION, el DNP 3.0, IS 61850, FTP para descarga de datos, GPS, Arbiter GPS, Arbiter Vorm, GPS True, Time Datum, o sea, esto sería para hacer una sincronización horaria. También sirven como maestros Modbus y también sirven de pasarela para los dispositivos que se pueden encontrar, por ejemplo, aguas abajo. Vale, pues si no tenéis más preguntas o si os acordáis de algo más tarde, por favor no dudáis en contactarnos a través del correo de soporte, es-medio-soportetecnico@se.com. Por favor, regístrense en la DLL para que os pueda hacer llegar la grabación de esta sesión, bien como la presentación. Para los compañeros que sean de Schneider y se registren en esta DLL, os vamos a contabilizar también las horas en el My Learning Link. Y de ahí la importancia de hacer el registro en la sesión, para que os pueda contar esta formación como horas de formación. Pues si no tenéis ninguna duda más, me despido. Fue un placer estar con vosotros y hasta la próxima DLL.